Los hititas, el reino de Anatolia. Antes del 1700 a.C., los hititas ocuparon la antigua región de Anatolia, también conocida como Asia Menor, actual Turquía, y desarrollaron una cultura a partir del pueblo indígena Ati, posiblemente, de los hurritas. Además, expandieron sus territorios creando un imperio que rivalizaba con el de Egipto, que se sentía amenazado por los hititas. A lo largo del Tanaj hebreo, también conocido como el Antiguo Testamento cristiano, se les menciona repetidamente como los oponentes de los israelitas y su Dios. Eran descendientes de Ed, hijo de Canaán, y Cam, hijo de Noé, según el Génesis. Como resultado, la Biblia y las cartas de Amarná de Egipto mencionan un reino de Queta, ahora conocido como el reino de Ati, que era la tierra de los hititas. Sin embargo, sus propios documentos los llaman nesitas, al igual que otros documentos de la época. El control hitita de la región se divide en dos periodos según los académicos modernos: el antiguo reino del 1700 al 1500 a.C. El imperio hitita, también conocido como el Nuevo Reino, 1400 al 1200 a.C. El imperio hitita alcanzó su punto máximo durante el gobierno de Suppiluliuma I entre el 1344 y el 1322 a.C. y su hijo Mursili II entre el 1321 y el 1295 a.C. Sin embargo, después de su decadencia, el imperio hitita cayó ante los asirios debido a los ataques de los pueblos del mar y la tribu de los Cascas. Arqueología y lengua. Cuando comenzaron las excavaciones en Boğazköy, Turquía a finales del siglo XIX después de Cristo, poco se sabía del imperio hitita. En este sitio se encontraba la ciudad de Hattusa, que fue la capital del imperio hitita. Hattusa fue fundada por los Ati, una tribu aborigen de Anatolia, en el 2500 a.C. Y su cultura puede haber sido la base de la cultura posterior de los hititas. No obstante, quienes construyeron este complejo tan significativo y su enorme imperio eran prácticamente desconocidos hasta que se encontraron sus escritos en 1884 después de Cristo, por el misionero irlandés William Wright, y en 1906 por el arqueólogo alemán Hugo Winkler. Winkler había recuperado 10.000 tablillas de arcilla de los archivos reales hititas en 1912. Estas tablillas, en las que habían registrado su historia y sus transacciones, se descifraron muy rápidamente. El reino antiguo. El saqueo de Hattusa por parte del rey hitita Anita en el 1700 a.C. reveló por primera vez el antiguo reino hitita. Hattusa era la poderosa ciudad de Ati desde el año 2500 a.C. Incluso después de que los hititas conquistaran la región y la conquistaran, todavía se la conocía como la tierra de los atianos. La ciudad resistió los ataques de Sargón el Grande de Akkad en el 2334 al 2279. De su nieto Naram-Sin del 2261 al 2224, pero finalmente cayó en manos del rey Anita, quien quemó la ciudad y maldijo a cualquiera que intentara recuperarla. No obstante, poco después de su destrucción, fue reconstruida por otro rey de Kusara llamado Hattusili I, cuyo nombre se traduce como uno de Hattusa. Algunos estudiosos sostienen que Hattusili se conocía anteriormente como el hombre de Kusara después de construir la ciudad, como una expresión simbólica de la nueva prominencia de Hattusa sobre Kusara. Sin embargo, otros estudiosos han cuestionado esta afirmación. Debido a la falta de pruebas primarias, no se puede determinar cuándo y por qué adoptó el nombre de Hattusili I, pero está claro que fundó el reino hitita. De acuerdo con el documento antiguo conocido como el Edicto de Telepinu en el siglo XVI a.C., Hattusili fue un poderoso guerrero que conquistó una extensa zona. El edicto describe lo siguiente: Hattusili estableció un reino unificado con el apoyo de su familia política, pero una vez que logró esto, sus hijos se rebelaron contra él utilizando los recursos de las regiones que les había dado a cargo. Se cree que los sirvientes de los príncipes se refieren a los hijos de Hattusili o a los ministros y consejeros de aquellos hijos que se rebelaron contra el gobierno legítimo. La sucesión no menciona si los hijos o los agentes de la rebelión fueron asesinados. Hattusili eligió a Mursili, su nieto, como su heredero en su lecho de muerte. Van de Mierop afirma que, aunque el reinado del recién llegado rey es desconocido, las fuentes históricas mencionan dos acciones significativas: la destrucción de Alepo y Babilonia.
A diferencia de su abuelo, Mursili parece haber invadido otros reinos únicamente para obtener ganancias, en lugar de invertir sus tierras y recursos en su propio reino. El reinado de Mursili se registra en el Edicto de Telepinu. Mursili era el cuñado de Antili y Siddhanta era su yerno. Ambos tuvieron éxito en su conspiración para matar a Mursili y tomar el trono. Después, Antili gobernó durante aproximadamente 30 años de 1526 al 1496 a.C., pero parece haber logrado poco. Cansado de ver a Antili haciendo poco y disfrutando de la realeza, Siddhanta asesinó a Antili y a sus herederos. Siddhanta se convirtió en rey después de Antili y gobernó durante 10 años con la misma paz, hasta que su hijo Ammuna lo mató. Ammuna gobernó durante 2 décadas de 1486 al 1466 y demostró ser peor rey que sus 3 antecesores. El gran reino de Atusili se desmoronaba mientras cada vez más regiones se rebelaban contra el gobierno central, y Ammuna no hizo nada para frenar la insurgencia o aplacar los territorios. Ammuna falleció naturalmente y fue sucedido por Utsilla I, un hijo de una de sus esposas. Utsilla asesinó a sus 2 hermanos mayores legítimos para tomar el trono. En el año 1460 a.C., el hijo menor, o yerno, de Ammuna, Telepinu, depuso a Utsilla después de 5 años de gobernar mal. Telepinu lo dejó fuera del reino y finalmente lo asesinó. A pesar de sus esfuerzos por recuperar la antigua gloria del reino, Telepinu ya no tenía muchas opciones. El edicto de Telepinu, que cuenta la historia y la gloriosa historia de los hititas y lamenta el lamentable estado al que llegó el reino en su época, es más conocido. Después del edicto de Telepinu, quien fue el último monarca del reino antiguo, la historia de los hititas se encuentra en una etapa desconocida y misteriosa. Dado que las inscripciones que se han descifrado principalmente hablan de los reyes y sus campañas, la vida cotidiana y la cultura hitita son igualmente misteriosas. Se sabe que los hititas usaban la escritura acadia, pero en su propio idioma indoeuropeo, lo que hizo que descifrar las tablillas fuera muy difícil porque los expertos en acadio podían leer las palabras, pero no entenderlas, y usaban sellos cilíndricos para firmar documentos y marcar su propiedad como lo hacían las personas en toda Mesopotamia, lo que sugiere a algunos estudiosos que hubo un vínculo claro entre las dos culturas. El acadio era la lengua franca de la época, y Same, Mesopotamia meridional, había estado en contacto con los Atti durante mucho tiempo a través del comercio. Por lo tanto, es más probable que la cultura mesopotámica haya influido en los Atti que en los hititas, y que los hititas después se hayan apropiado de la cultura atiana a través de la conquista. Los detalles de la vida y la cultura de los hititas que han surgido recientemente parecen tener algunas diferencias con las de los Atti. Sin embargo, debido a la falta de fuentes primarias, la naturaleza exacta de la relación entre los dos pueblos sigue siendo incierta y, como se mencionó anteriormente, el enfoque de los documentos está en las actividades de los gobernantes y no en la historia de la gente. El Reino Nuevo. La historia de los hititas comienza otra vez con el Reino Nuevo, también conocido como Imperio Hitita, entre el 1400 y el 1200 a.C. Aunque hubo reyes hititas antes que él, como Tualilla I y Tualilla II, esta historia realmente comienza con el rey Suppiluliuma I, quien tomó el trono alrededor del año 1344 a.C. Según el historiador Erdal Yabuz, el extenso reino de Mitanni se redujo a un estado vasallo hitita bajo el gobierno de Suppiluliuma, y la región de Levante, que incluía importantes ciudades portuarias como Biblos, fueron arrebatadas a los egipcios. Las cartas escritas por Suppiluliuma a Amenhotep III y su sucesor Akenatón se encuentran en las cartas de Amarna, y una de ellas tiene relación con Mitanni. Anteriormente, Egipto había sido un aliado fuerte de Mitanni, y la retirada del apoyo de Amenhotep al rey Tushratta de Mitanni permitió a Suppiluliuma actuar libremente en la región. Después de ganar la región de Siria, Suppiluliuma expresó su apoyo a un oponente al trono de Mitanni, mientras que Egipto retiró su apoyo a Tushratta debido a la fuerza del ejército hitita. Bajo el reinado de Akenatón, Suppiluliuma continuó expandiendo su imperio, tomando con poco esfuerzo reinos y estados vasallos de Egipto, como Biblos. Tras la muerte de Akenatón, su hijo Tutankamón tomó el trono de Egipto y envió al general Horemheb contra los hititas para tratar de detener su ascenso. Estas campañas, sin embargo, no tuvieron mucho éxito porque el ejército hitita se había fortalecido mientras que el ejército egipcio había decaído.
En 1327. La reina viuda de Tutankamón, Angesenamón, escribió a Suppiluliuma primero pidiéndole que enviara a uno de sus hijos para casarse con él, ya que no podía soportar tener que casarse con un sirviente, tampoco podía gobernar sola y no tenía hijos para asumir el trono. Esta era una petición nunca antes realizada por una reina de Egipto, y después de asegurarse de que el mensaje era legítimo, Suppiluliuma envió a su hijo Sanansa a Egipto para que se casara con ella y convertirse en faraón. No obstante, Sanansa fue asesinado probablemente por el general egipcio Oremeb para evitar que un extranjero se hiciera con el trono de Egipto, por lo que nunca llegó a las fronteras del país. Después del asesinato de su hijo, Suppiluliuma se dirigió aún más contra Egipto conquistando el resto de territorios egipcios. En el año 1322 a.C. Suppiluliuma I falleció debido a una peste que se propagó por la zona. Se cree que los cautivos egipcios que trajo como esclavos de sus conquistas trajeron la plaga con ellos a Hattusa. El hijo de Suppiluliuma, Arnubanda II, falleció de peste y fue reemplazado por su hermano menor Mursili II. Suppiluliuma había preparado personalmente a Arnubanda para ocupar el trono, mientras que Mursili era considerado un niño sin experiencia. Cuando el joven monarca ascendió al trono en el año 1321 a.C., ninguno de los reyes de las regiones cercanas lo tomó en serio, pero pronto descubrirían que esto fue un error. Mursili II había aprendido mucho de su padre de lo que cualquiera hubiera pensado y se dedicó rápidamente a conquistar tribus que habían sido un problema durante mucho tiempo, como los Cascas. Primero estableció los límites del imperio hitita y luego los amplió. Después de gobernar durante 25 años, murió y dejó el trono a su hijo Muwatalli II, quien gobernaría del 1295 al 1272 a.C., quien se destacó principalmente por derrotar a Ramsés el Grande de la dinastía egipcia en la batalla de Cadés. Muwatalli II fue sucedido por su hijo Mursili III, quien reinó solo 5 años, y fue sucedido por el hermano de Muwatalli II, Hattusili III. Más conocido por su participación en el primer tratado de paz del mundo, el Tratado de Cadés, entre los hititas y los egipcios en el 1258 a.C. Hattusili III falleció en 1237 y su hijo, Tualilla IV, asumió el gobierno. Los asirios estaban ganando fuerza en ese momento y, en el 1230 a.C., intentaron tomar el control de la zona que antes pertenecía a Mitanni. Aproximadamente en el 1245. Las fuerzas de Tualilla IV fueron derrotadas por el ejército asirio en la batalla de Niriyá, lo que marcó el comienzo de la decadencia del imperio hitita. Suppiluliuma II fue el último rey del imperio hitita. Fue conocido por participar en la primera batalla naval registrada en la historia en el 1210 a.C., en la que la flota hitita venció a los chipriotas. Sin embargo, la victoria fue solo una excepción en el reinado de Suppiluliuma II, y a que el creciente poder de los asirios, junto con las repetidas incursiones de los pueblos del mar y la tribu de los Cascas, que se había levantado de nuevo, socavó la estabilidad del imperio hasta que se desintegró. En el año 1190 a.C., los Cascas saquearon y quemaron Hattusa. Se cree que este ataque causó la muerte de Suppiluliuma II. Los asirios establecieron su propia cultura y valores en la región después de destruir todo lo que el imperio hitita había dejado. Hasta el año 630 a.C. El lugar todavía se conocía como la tierra de Ati, aunque la gente ya no tenía memoria de Ati ni de los reyes hititas ni de sus logros. Y es así como termina la historia de uno de los imperios más importantes del mundo antiguo, el pueblo de Hattusa, el grandioso imperio hitita.